Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a las jornadas, a las lecciones magistrales de las jornadas del campus para el año 2025. Hoy tenemos con nosotros a Caco de ITEPOL. Muy buenas, Caco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Gracias en nombre de la asociación por invitarnos un año más a estas lecciones magistrales, como tú comentas. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a ver el estudio que hacéis todos los años desde ITEPOL, pero antes de empezar con el estudio, cuéntanos un poco qué es ITEPOL, a qué se dedica la asociación y un poco, bueno, cuántos años lleváis y demás. Vale, pues ITEPOL está formada, somos todos una asociación sin ánimo de lucro, somos todos policías. Podemos decir que formalmente está desde el año 2010, pero anteriormente quien creó la asociación, los compañeros, siempre lo digo, Charlie, Tata, Iván, Chema, José y Quique, ya se dedicaban, pues ya muchos años con el tema de la formación, el tema de ir por ferias probando distintos materiales y vieron como carencias, ¿no? Y también veían que tanto una función como es el tema de la formación como otra, la prueba de material, había una sinergia entre ellos. Entonces, el motivo de crear ITEPOL fue para hacer formal todas aquellas pruebas e investigaciones que realizaban y de ahí surgió ITEPOL. A partir de ahí fue creciendo, fuimos entrando más gente y los objetivos principales es lo que hemos dicho, la formación y la prueba de materiales. Tú puedes llevar en el cinturón, no sé, una buena funda, un buen bastón y otros medios, pero si no tienes la formación adecuada para, por ejemplo, hacer unas transiciones, que sean positivas o negativas en una intervención, pues no te va a valer de nada. Por el contrario, si tú tienes una buena formación, pero no tienes una funda de Kides adaptada para hacer esa extracción, ya sea del arma o del bastón, para hacer una transición positiva o negativa, pues no te va a dar los resultados óptimos y tu integridad seguramente se vea en peligro. Entonces, eso es lo que uno de los ejemplos que solemos poner para el tema de hablar de los objetivos que tiene ITEPOL en este caso. Muy bien, ¿cuántos años lleváis ya? Pues formalmente la asociación se registró, si no recuerdo mal, 2011-2012. Vamos hablando ya un más de pues, 13 años. Muy bien, muy bien. Y respecto a lo que dices de los materiales, la prueba de materiales y la necesidad que tiene el profesional de unos materiales en condiciones, ¿tú dirías que a lo largo de estos años la administración, ya bien sea la del Estado, la de las autonómicas y demás, locales, municipales, han ido mejorando? ¿Ves que van adoptando todas esas buenas ideas que nos trae ya no solamente las asociaciones como la vuestra, sino toda esa Lo- tecnología que estamos teniendo ya en el siglo XXI? ¿O cómo lo ves? como, 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 como bien estás diciendo, lo que se ha comprobado en todos estos años, pues hace 15 años, bien sabrás, nadie lleva chaleco balístico. ¿Vale? Con el paso de los años y con las acciones no solo de ITEPOL, sino como otras que se dedican al tema de la formación y demás, pues ha habido esa constante evolución y ahora hoy es día no ver a un patrullero con un chaleco balístico. El tema de las fundas, pues ha pasado lo mismo. Tú te acordarás que hace unos 18 años, cuando yo empecé, la única funda de seguridad que veíamos era la Safariland, el modelo 6280. Y ahora mucha gente que entra reciente ve esa funda y no le gusta por el tema de la retención pasiva, ¿no? Por ejemplo, y tenemos hoy, pues, ya sean marcas de Safariland, de radar, etcétera, que han variado y que hay, no sé, hay un elenco bastante amplio, ¿no? Incluso muchas de ellas te permiten el módulo de luz, que desde hace años ya se está incorporando, y que dentro de pocos, mira, por ejemplo, en la IGUA, en esta semana que estuvo el presidente, que estuvo Charlie en la IGUA, pues puedo ver muchas fundas que ya están empezando a introducir el tema del RDS, ¿vale? Entonces, el tema del puntero rojo, para en arma corta,
que poquito a poco yo creo que en los próximos años también lo tendremos. No solo ya para marcas más amplias como puede ser Glob, sino para más variedad, pues como ejemplo de Policía Nacional, HK o Walter, etcétera, ¿no? Es esa evolución que se ha visto, policías que ahora ves que ya llevan un cinturón más adaptado, que llevan una hebilla cobra, que llevan ya toda la importancia de llevar una linterna de mano personal, también. Entonces, sí que se ha visto una constante evolución y también pensamos que el futuro no muy lejano será que en todos los patrullas se lleve un chaleco, perdón, se lleve un escudo, ya no solo dedicado para el tema de orden público, sino para el tema de las agresiones que estamos llevando en aumento y que ahora veremos en el EPIP, el tema de agresiones con armas blancas e incluso no descartar cascos de seguridad también. O sea que la evolución está siendo buena y la administración yo creo que por viendo las carencias y por gente con conocimientos que hay dentro, están viendo una necesidad y en los últimos años tanto Guardia Civil como Policía Nacional la introducción de los inmovilizadores. Muy bien. Bueno, pues el estudio que vamos a ver, bueno, cuéntanos un poquito por qué vino la idea de hacer el estudio. Sí, el tema del EPIP, que es la estadística policial víctimas de incidentes violentos, pues surge de la necesidad, como bien sabrás, en Estados Unidos el FBI tiene lo que es el LEOCA, que lo que hacen es una recopilación de todas las intervenciones a nivel policial que ellos tienen y sacan un estudio pues para ver en qué han fallado, sobre todo, qué carencias se tienen y de ahí cambian sus protocolos de intervención y cómo mejorarlos. Pues nosotros lo que hicimos en un primer momento, consultar en la administración, fuimos pues a la fuente, cuál es al Ministerio del Interior, ¿no? Porque hemos tanto en sus balances de criminalidad como en el INE, no sabrían unos datos reflejados que buscábamos que hubiese una semejanza, ¿no? Entonces, al hacer la consulta en el Ministerio del Interior, mandando correos, nos fueron rebotando de un departamento a otro y al final la conclusión era que no tenían estadísticas de este tipo, lo único que se publica en el INE es el total de atentados y desobediencias a agentes de la autoridad. Pero no venía ningún dato registrado en el tema de cualquier tipo de agresión, ya no solo con cualquier tipo de arma o objeto, sino yo sé, lo que puede ser empujones y demás, cómo se van desarrollando los atentados. Porque de ahí el EPIP, lo que buscamos es dar una muestra, que sabemos que no es el 100%, ni mucho menos, que hay mucha cifra negra, pero esto sí que nos va a servir y como muchos sindicatos y otras asociaciones nos han solicitado y de ahí se han cambiado algunos planes de formación, sobre todo en el tema de la distancia, que luego lo se verá muy claramente, y también han adquirido el tema de distintos materiales. Bueno, pues vale, vamos a ver entonces si te parece este estudio. Creo que tienes una presentación preparada y demás, ¿verdad? Sí, ¿se ve en pantalla? Sí, 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 sí. Bueno, lo primero, ya lo he dicho antes, Ricardo, pero vale, está bien recordarlo, ¿no? Por todo el esfuerzo que realizáis para realizar estas jornadas, ya no solo las online, sino las presenciales. Nosotros hemos montado algo de esto, o sea, no estabas ni tú, pero sabemos toda la faena que hay detrás y es de agradecer este esfuerzo que año tras año que vais realizando y que lo vais mejorando. Y sobre todo esto no sería posible sin los compañeros que dedican su tiempo libre, invierten su dinero para mejor como profesionales. Así que también el agradecimiento va en ambos sentidos. El origen del EPIP es lo que hemos hecho en la introducción, lo que hemos hablado de la necesidad, ¿no? de que se surgió, de que vimos de que había carencias tanto por parte del INE como del Ministerio del Interior, de que no habían unos datos que consideramos necesarios para que policialmente
nos dieran una muestra, todo aquello que no se mide, no es cuantificable, no se puede tener unos resultados. Como bien sabéis, relacionado con el tema de la seguridad, pues siempre hay muchas estadísticas en el tema de violencia de género, seguridad vial, el Ministerio de Justicia también recoge el tema de delitos que llevan a los juzgados, etcétera, etcétera, pero a nivel policial concretamente, que es lo que nos interesa y es lo que vamos a ver a continuación, salvando las distancias, porque Interpol somos 23 personas que formamos la asociación y tenemos los recursos, unos recursos mínimos, no tenemos una capacidad, ¿no? Esa fuerza que puede tener el Estado para poder llegar a más, ¿no? Estos son los correos que comentaba anteriormente, que ya en enero del 2014, pues bueno, ya intentamos contactar con la Secretaría de Estado para ver si había algo referente a esto. Y al final, como conclusión, es que no lo disponían. El EPIB es gratuito, lo publicamos todos los años, desde el año 2013, está en la página web, o sea, del año 2013 no, del año 2014 se publicó el primer EPIB, que era recogía los datos de agresiones a policías desde el año 2000, de que ocurrió en el periodo del año 2013. Se hacen en la página web www.itepol.com, pues ahí lo tienen descargable y sobre todo de forma gratuita. También pueden ver los informes anteriores y es muy importante y gracias a estas jornadas siempre hacemos el llamamiento de que pueden acceder al formulario si son víctimas los compañeros, por desgracia, o si conocen de intervenciones de primera o de segunda mano, pueden rellenarlo porque cuanta más información tengamos, más posibilidad y más datos objetivos podemos tener para futuros informes y a nosotros nos viene muy bien el feedback y que las agresiones sean rellenadas, o sea, que los formularios sean rellenados por compañeros, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Qué es lo que recogemos? Pues a ver, no podemos, como he dicho anteriormente, no llegamos a todo, no podemos llegar a lo que sea un atentado, de un empujón, una patada, un bocado, etcétera, sino que nos vamos a aquellos que es más relevante y que también se le suele dar más publicidad por la notoriedad que tiene, ¿no? Que son esas agresiones con armas de fuego, armas de blanca, que hay bastantes en estos 2 meses que llevamos, pues ya puedo decir que hay unas 20 y pico de los datos que hemos recogido ya se han producido con arma blanca, ya sea el mero acometimiento o la agresión directa con el filo. Y luego agresiones con objetos contundentes. Sabemos que hay mucha cifra negra, pero cada año se están dando unos resultados bastante óptimos. Muchos compañeros nos lo hacen llegar y ese es el objetivo, ¿no? Sobre todo el abrir los ojos y el desterrar lo de siempre del aquí nunca pasa nada. ¿Cómo lo recogemos? Pues bueno, ya he dicho que en la página web tenemos el acceso al formulario para poder rellenarlo, también a través de noticias digitales, de forma en papel, a través de redes sociales que se van publicando, compañeros que nos lo hacen llegar, sindicatos, otras asociaciones, etcétera, etcétera, que están por la labor y que cuando se enteran de alguna intervención de este caso, pues nos envían el formulario o nos envían una breve descripción de los hechos. Bueno, ¿y qué nos dicen los datos? Pues bueno, esto es una gráfica nueva que hemos introducido, ya llevamos un periodo de casi 10 años, pues esto es lo que hemos considerado, ¿no? Que se vea una evolución del trayecto que ha llevado de los datos que se han recogido, ¿no? Podemos decir y afirmamos que el año pasado, el 2023, fue el año que más agresiones hubo a policía. Este año 2024 creemos que estará más o menos en la misma línea, pero por ciertos acontecimientos sociales, políticos que se han producido, pues muchas veces se ha dejado de lado estas noticias que se publican en redes de forma digital y no ha podido tener la repercusión. Pues bueno, en Valencia tuvimos el tema por desgracia, tuvimos el tema de la Dana, que ocupó durante muchas semanas la primera noticia, tema político también. Entonces, pues bueno, eso como que enmascara muchas de las agresiones que pueden ocurrir de este tipo hacia policías y por eso, pues bueno, no, como hemos dicho anteriormente, no tenemos la maquinaria que podría tener las instituciones públicas para poder, si tuviéramos centralizado, pues oye, tanto a nivel de todos los cuerpos policiales, cuando se registra un atestado por atentado a agente de la autoridad y de ahí ya se pasara a una base de datos, pues estaría mucho mejor, pero no tenemos esos medios, ¿no? Por eso siempre decimos que nosotros
Esto lo cedemos encantado a quien tenga esa capacidad, al Estado sobre todo, para que haga levante a nivel policial y hacia el ciudadano para que vea lo que pasa en la calle. La gráfica del día, viernes y sábados, se producían más agresiones a policías. En los últimos años podemos ver una homogeneidad, o sea, es lo único que podemos deducir es en cualquier día, ya sea a fin de semana, que sea entre semana, cualquiera podemos sufrir algún tipo de agresión de este tipo. En el tema del turno pasa lo mismo, ¿vale? No hay tanta disparidad en lo que puede ser un turno de mañana o un turno de noche, y el ítem de desconocido es bien porque la información que nos llega no se sabe correctamente a qué hora se produce, ¿no? El de mañana lo establecemos en el periodo de las 6 a las 2 del mediodía, el turno de tarde de 2 a 10 de la noche, y la noche se produce de las 10 hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Son esos 3 periodos. Si lo dividimos ya en esos tramos, bueno, pues tampoco vemos que mucha diferencia. Incluso cuando inicias el servicio temprano, pues también pueden ocurrir este tipo de casos, que muchos de ellos vienen derivados pues las fiestas que se producen después de un viernes o un sábado noche. Y como vemos durante el periodo de la noche, pues la homogeneidad también que se produce en las horas 10, que es la que se producen también antes del turno de la noche. Las que vemos, perdón, las que vemos a última hora del mediodía, muchas de ellas se producen a través de lanzamientos judiciales, de desocupaciones o el tema de saltos de valla, ¿vale? Esas son las que se producen por ese pico de 13 a última hora del turno de la mañana. Respecto a las comunidades autónomas, nosotros, la de Andalucía, tenemos un compañero del sur, que Ignacio, de que desde aquí le agradecemos que sea tan activo y que nos envíe tanta información, así como también a Robert de la zona del norte, que también nos envía bastante información de intervenciones que se van produciendo. Vemos también otro pico en la zona de Cataluña, y el de la Comunidad Valenciana, todos los años siempre está ahí entre los primeros. También puede ser porque ITEPOL, la mayoría de nosotros, es más fácil que nos lleguen intervenciones cercanas, y por eso siempre está de las 3 primeras. Pero tenemos claro que tanto la zona de Madrid como el País Vasco, que hay muchas más, por desgracia, de las intervenciones que reflejan las gráficas. Gráfica nueva que hemos introducido a partir de vosotros, de muchos compañeros, que siempre pedimos feedback porque buscamos lo que es una crítica constructiva para poder mejorar. Esto lo metimos porque nos decían, ¿vale? Pero ¿en qué municipios? Porque muchos de ellos eran pequeños, y también hemos visto que es importante, sobre todo para desterrar, que en esos municipios, en esos pueblos pequeños de aquí nunca pasa nada, pues como veis, un porcentaje alto, de entre un 30 o un 40% de esas intervenciones, también se produce en municipios de 20.000, 40.000, 50.000 habitantes, ¿vale? Entonces, como la gráfica primera del tema de la disparidad de días, en cualquier sitio, en cualquier momento, solo precisa de que sea tu turno para que tengas una intervención de las que recogemos aquí, ya sea con agresión con arma de fuego, objeto contundente o arma blanca. Lugar de la agresión, siempre ponemos estos 3 ítems, que sea la vía pública, en un inmueble. Entendemos el inmueble como ya puede ser el interior de una discoteca, de un bar, de un edificio, etcétera, ¿vale? Todo eso lo consideramos inmueble. Y en tema de vehículos, pues bueno, pues este año no se ha recogido ninguna, pero también pueden haber, cuando hacemos una parada de llamada, un control, etcétera, que también se produzca este tipo de situaciones. La mayoría, como no, se van a producir en la vía pública, ¿vale? Y estos son los datos que tenemos. Una gráfica bastante importante, ¿no? Yo creo que aquí todos los que estáis presentes conocéis la regla de Teurer, de los 21 pies, 6,40, si lo trasladamos al sistema métrico nuestro. Al final,
como veis, entre un 70, creo que un 72-73% de intervenciones con armas se producen a nosotros a menos de 3 metros. ¿Esto que se ha conseguido? Que se abran los ojos y que ya cada vez se haga menos, que no quiere decir, que no queremos decir que se desterre, ni mucho menos, porque en materia de tiro hay que entrenar tanto seco como dinámico, como estático a distintas alturas, a distintas distancias, ¿vale? Por eso también, pero aquí se ha conseguido y nos consta que en muchas academias se está trabajando ya a corta distancia, incluso a distancia de contacto, de una mera identificación y la reacción de hacer ya el tiro directamente desde el desenfunde, desde la cadera, para ante agresiones sorpresivas, sobre todo con armas blancas, que es uno de los peligros que más tenemos a nivel policial. El tema de la iluminación, como decía anteriormente en la presentación, la relevancia a nivel policial de llevar una linterna. ¿Vale? Se establece que deberían de ser 3, el módulo de luz adaptado al arma, una linterna de mano llevada en el cinturón y una tercera que sea de apoyo, pues bueno, pues cuando vas a identificar a una persona para ver mejor la documentación, etcétera, etcétera. Pero una linterna, llevarla lo que es en el cinturón y siempre, siempre, siempre la linterna se tiene que hacer uso con la mano no dominante, con la mano menos hábil, con la mano débil, llámalo como quieras, pero con la mano contraria al arma. Al arma. Arma de fuego. ¿Por qué? Porque si tú llevas la linterna, en mi caso, en el lado derecho la llevo ahí, un problema, no un problema, no, tengo un problemón. Porque ¿qué hago? Suelto la linterna, voy al arma o con la linterna en la mano voy a buscar el arma y me va a ser imposible sacarlo. Por lo tanto, siempre, 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 siempre la linterna tiene que ir en el lado contrario, se tiene que hacer uso con la mano contraria a la del arma de fuego. Que llevemos módulo de luz adaptado al arma corta no significa que tengamos que quitar lo que es la linterna de mano. Nunca. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, yo es que voy en moto o solo trabajo de día, pero puede ser que cualquiera tengamos que entrar a un garaje, de repente vamos a un -2 a un sótano y no hay luz. ¿Qué haces? Vas al coche, vas a la moto, vas a por esa linterna colectiva, que todos sabemos lo que ocurre con lo colectivo, que luego o no va o no está. ¿Vale? Entonces siempre primordial llevar esa linterna de mano. El tema de uniformado. Por desgracia, se producen situaciones en las que compañeros fuera de servicio, aquí no estamos hablando de paisano, ¿vale? Estamos hablando de situaciones de fuera de servicio, compañeros que han sido reconocidos por los malos. Incluso tuvimos una el año pasado muy, muy, muy grave. Un compañero estaba en un parque con sus hijos y fue reconocido por dos agresores y la cometieron y les estaron puñalando delante de sus hijos y su mujer con un cuchillo. ¿Vale? Entonces ahí la importancia y relevancia de saber por dónde nos movemos, con quién nos podemos cruzar y la necesidad, eso ya es bastante personal, de llevar arma particular si se dispone o si no pensar si es necesario llevarla, ¿no? Por desgracia, y como hemos visto en la primera gráfica, ha habido una evolución constante de agresiones a policías. Y creemos que esto de momento no pinta de que vaya a mejorar, ¿vale? Por lo que os he dicho anteriormente, en estos 2 meses llevamos ya casi unos 30 casos recogidos de agresiones a policías. En 2 meses solo, cuando ha habido años que solo habían recogido unos 40, 50, 60 casos, O sea que lo que nos espera a medio o largo plazo no es bueno. Los tipos de servicio, ¿vale? Delitos contra el patrimonio, este año lo hemos agrupado porque antes teníamos disperso lo que era el hurto, el robo con fuerza y el robo con violencia, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido agruparlo en un solo ítem para que no haya tanta dispersión en la muestra. El tema de enfermos mentales, el año pasado también fue el primero. Muchas situaciones, bueno, como bien sabéis, los centros psiquiátricos ya no están, bueno, ya no en auge, sino que ya no, la administración ya no está como habían hace 15, 20 años. Ahora hoy en día mucha gente se le da medicación y se le manda para casa y luego ocurre lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, hoy jueves 27 aquí en la Comunidad Valenciana hemos tenido una noticia, se ha puesto en alerta y en la zona de Buñol, Chivas han tenido que suspender
muchos centros escolares porque había saltado una noticia de que había un grupo de pedófilos que alentaba de que iban a cometer, no, digan a cometer un atentado en un centro escolar. ¿Vale? Lo han detenido, la Guardia Civil lo ha detenido y que reflejaba la noticia que era un enfermo mental. ¿Vale? Entonces, pues bueno, muchas intervenciones se están produciendo, además son afines, son bastante llamativos al uso de las armas blancas, entonces hay que tener mucho cuidado. Y el tema de delitos contra el patrimonio, resaltar que si antes, 15, 20 años, el delincuente de calle, ¿no? El yonki, digamos, cometía el hurto, el robo con violencia por de seguridad, estamos viendo desde el pasado que muchas de estas agresiones, tras un robo con un mero hurto o un robo con fuerza con violencia, los agresores se oponen bastante a la detención y muchos llevan armas blancas y acometen contra los policías. ¿Vale? Entonces, mucho, mucho cuidado ante este tipo de servicio. Número de agresores, como bien sabéis, predomina una persona. Una única persona te puede complicar bastante, bastante la asistencia. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de esta situación, de esta gráfica? Que siempre que tengáis la posibilidad de vayáis a una intervención, que vaya otra patrulla de apoyo. ¿Vale? No vamos a ser menos policías, no vamos a ser, como decíamos cuando éramos pequeños en el colegio, unos cobardes, unos gallinas, no. Siempre tiene que prevalecer y tenemos que estar en cuenta nuestra integridad física. Ese es todo primer objetivo, el volver a casa con nuestras familias. Una única persona no lo puede complicar bastante. De esto, si lo trasladamos al tema de los controles, dispositivos estáticos de control, dependiendo del número de agentes que seamos, pero si mínimo somos 4 policías para realizar un control, no paréis 3, 4 vehículos más parados, ¿vale? Entonces, primordial, no os confíes en las intervenciones, siempre que haya una patrulla de apoyo cercana, que esté ahí con vosotros, que con la mera presencia, como bien sabéis, dentro del uso de la fuerza, la presencia ya es un nivel más y es importante y relevante que esté ante cualquier intervención. Las que veis en verde de más de 10, ¿vale? Que se han recogido 30, es lo que decía al principio, el tema del lanzamiento judiciales, el tema de botellones, también se ha dado el caso de muchas fiestas en municipios de ir la policía por el tema de adelantamiento de botellas, piedras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces también mucho cuidado, sobre todo en aquellos pequeños municipios donde se hagan fiestas y una patrulla de 2 agentes quieran ir ante un grupo de, no sé, de 500 o 300 personas de que apaguen la música, ¿vale? Puede ser muy, muy complicado. El uso del chaleco, también lo decíamos en la presentación, es muy raro hoy en día, a día de hoy, que un policía no porte un chaleco, ¿vale? Estas gráficas ha ido cambiando, lo que es antes estaba más en el sí, había menos y el no estaba mucho más alto. Por suerte, por gracias a todos los que nos dedicamos al tema de la formación, divulgación de la seguridad, esto se ha evitado. Y como vemos, y hay mucha reivindicación también, imagino que habrán compañeros de otros sectores de la seguridad, no solo de fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también a nivel de vigilantes, la importancia que ellos también, es muy importante y necesario que ellos también lleven chalecos y no lo que se está produciendo y que ellos hacen la crítica de que muchas empresas no les dejan llevarlo e incluso se han producido hasta despidos por compañeros de vigilantes de seguridad que han querido llevarse un chaleco que encima pagados por ellos mismos. El tema de sexo del policía, pues como veis, predomina entre las fuerzas y cuerpos de seguridad los varones, entonces es normal que más agresiones se produzcan contra ellos, ¿vale? No se especifica el sexo de los agentes que sufre la agresión, pero bueno, como todos sabéis, dentro de los cuerpos policiales pues predomina más el tema de los hombres. Bien, el tema de armas blancas siempre, siempre, durante todos estos años, ha sido predominante. Podemos decir que en armas de fuego, este año pasado que hubo
un aumento exponencial del 230%, una variación bastante elevada. En tema de cuchillo, el año pasado aumentó un 100%, este año no, pero como veis, el arma blanca es más accesible, como veis aquí en esta gráfica, sobre todo, perdón, en esta gráfica, el tema de cuchillo ahora puede llevarlo incluso por la calle. Entonces, mucho cuidado, sobre todo aquellas intervenciones que hemos visto que también se producen en inmuebles. Las agresiones, un porcentaje elevado, se han producido con armas blancas y ellas con cuchillo. Entonces, como consejos que solemos dar cuando vamos a una intervención en una vivienda, intentar que todas las personas que se encuentren en ese domicilio en ese momento, que estén en una misma estancia, que haya un control sobre ellas, y siempre el tema de las manos, ¿vale? Dentro de los principios básicos de adaptación, la oportunidad, que es el requerir o no a la coacción física, esa distancia, esa percepción de la amenaza es lo que me va a permitir, ¿no? Y siempre el tema de visualización de las manos, ¿no? Hemos visto que en la vía pública se producen más agresiones. Antes de cortar la distancia de seguridad del policía ante una persona que identificar, siempre las manos a la vista, ¿vale? No dejemos que la llevas en los bolsillos, que la lleves atrás, etcétera, etcétera. Al igual que cuando paramos un vehículo, la vía pública, las manos, ¿vale? Caballero, ponga las manos a la vista para agredir a un policía. Y como veías anteriormente, que se me ha colado la nacionalidad. Pues predomina, como no vivimos en España, pues en norte. Vale, recogemos porque veis fuera en Europa serían, no sé, lo estamos sufriendo y que estamos viendo en las ciudades, no hay que ocultarlo, es la verdad, es la realidad de la calle, y así se está produciendo, ¿no? Vienen de otras culturas, otras costumbres, otras formas de violencia, y muchas de ellas. Y el tema de Asia, pues bueno, es llamativo porque en España tenemos una comunidad bastante alta, amplia, de hace muchas décadas del continente asiático, y como vemos, pues bueno, ellos sabemos que se dedican a otro tipo de gestiones, ¿no? De negocios, pero bueno, en este caso no hay agresiones contra policías. El tema de armas de fuego, para aquellos escépticos de si no hay en la calle, hay mucho control, pues bueno, también se produce, ¿eh? También se produce armas cortas y armas largas, ¿vale? El tema de artefactos explosivos también se ha producido, el tema de lanzamientos de cóctel Molotov contra vehículos patrulla con los compañeros dentro de ellos, ¿vale? O sea que también abrir mucho los ojos, y el tema de armas de fuego, tener mucho cuidado, ¿eh? Y objetos contundentes, pues bueno, lo que más predomina el tema de lanzamientos de botellas, de piedras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que mucho cuidado, sobre todo la necesidad que hablamos anteriormente de incluso de portar cascos en los vehículos. Yo creo y me gustaría que fuera antes y que ya estuviera, que en los próximos 5 o 10 años en los patrullas, aparte de escudos, deberán haber cascos de seguridad para evitar esto. Esta gráfica también la hemos puesto nueva, también gracias a vosotros por el feedback, ¿no? Que nos habéis enviado, ¿no? De con qué se defienden, ¿no? Con qué nos defendemos este tipo de agresiones. Pues el predominante, parezca mentira o no, son las manos. ¿Qué significa? Porque también es verdad que ante una reacción fulgurante, sorpresiva, inmediata, lo más accesible que tenemos para poder repeler son nuestras manos. Luego ya, pues eso es la necesidad de saber utilizarlas, porque muchas veces recurrimos a elementos que llevamos en el cinturón porque no tenemos confianza en las manos, pero es importante trabajarlo, el poder sacar un primer check que nos va a permitir posteriormente ganar esa distancia que hablamos anteriormente en el principio de la oportunidad, para así pasar ya a la segunda fase, que sería la congruencia, que sería la elección del medio,
y eso es importante, la distribución que yo tengo ya bien sea en el cinturón o en el chaleco portaequipos, ¿no? Contra más medios tenga, más posibilidad tengo. Si yo solo tengo mis manos, el arma de fuego y las esposas, o bien al agresor le pego una hostia o le pego un tiro, ¿vale? Así de literal. Si ya le añado lo que es un bastón extensible, una defensa larga, le añado el spray, le añado lo que es el inmovilizador, que sería el DEP, el dispositivo estático de control, pues ya tengo yo más variedad para poder adaptarme a esa circunstancia, ¿no? Y de ahí la necesidad y la importancia de la formación en el tema de la identificación y la valoración del riesgo. Porque si yo estoy en una situación real, inminente, y ahí tengo que pensar qué medio se va a adaptar, es decir, qué arma se va a adaptar más a la situación que estoy viviendo ante una persona que puede llevar, no sé, un palo de escoba, una barra de hierro, una lasca de cristal, porque un arma de fuego tenemos claro todos a lo que deberíamos de tenerlo todos claro a qué medio iríamos, ¿no? En este caso al arma de fuego, ¿vale? Entonces, contra más variedad yo tengo, más congruente puedo ser para repeler esa agresión. Y de ahí la importancia de esa reivindicación a nuestra... Esta gráfica también es nueva. También hemos querido añadir, cuando hacemos uso del arma de fuego, cuántos disparos llevamos nosotros a cabo. También tengo que decir, y me consta que lo que a veces se publica en las noticias no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? Siempre hay de más, nunca de menos, pero bueno, hasta donde nosotros llegamos, estas son las informaciones que tenemos. En intervenciones donde se produce un disparo son 5, muchos de ellos se producen por el tema de disparos al aire, disuasorios, luego 2 disparos, 3, 4, ¿vale? Y el tema de desconocidos, que es más amplio, porque no hay en la noticia, no se especifica. Por ejemplo, hubo una intervención, fue el año 2020, en el que entre los 2 agentes que fueron sorprendidos de forma inmediata en un caso de violencia doméstica, una agresión de un hijo a su madre, la sentencia recoge que hubo 19 disparos, ¿vale? Estamos hablando de un espacio, de un pasillo en muy corta distancia, ¿no? Lo conocemos como el tema de CQB, 19 disparos por 2 policías en una persona con un cuchillo. De esos 19, solo 7 impactaron. Esa sentencia es bastante curiosa, vale la pena leerla. El agresor falleció, los compañeros quedaron sueltos, la causa quedó archivada por el cumplimiento, se cumplieron los requisitos de la eximente del 24, de la legítima defensa, de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla, y el tercer requisito, la falta de provocación. Se dieron los 3, hubo la causa de justificación, hubo una eximente completa. Digo que la sentencia es curiosa, ya no solo por ese motivo, sino porque hay un apartado que el tribunal deja caer, yo no sé en qué sentido lo dice, pero comenta que si en vez de 19 disparos le hubieran pegado uno en la cabeza, la intervención se hubiera acabado antes. Desconozco si lo hice para bien o si lo hice para mal el tribunal. Luego también deja caer otra frase de que los disparos que no impactaron como que se perdieron y que por suerte no dio a un tercero, ¿no? Vale, que esto ya sabéis que, bueno, pues en este tipo de situaciones la fisiología nuestra, las situaciones de estrés de supervivencia también nos puede jugar malas pasadas y es muy difícil, ¿no? Has de hacer interiorizar lo que es los mecanismos y más cuando te están acometiendo, que es bastante dinámico, que puedes ir al suelo, ¿vale? Entonces, muy complicado, pero la suerte que aquí los compañeros, aunque acabaron lesionados, tuvieron bastantes lesiones, pudieron llegar a casa, que es el primer objetivo que hemos dicho anteriormente, nuestra integridad física para volver con nuestros seres queridos. Las zonas corporales afectadas, de las zonas superiores, sobre todo, ¿vale? Y como veis, la cabeza, una de ellas, la que más predomina, por eso hacemos hincapié en el tema de la necesidad, en el tema de cascos de seguridad. Luego es tema de rostro, cuello, torso, espalda, ¿no? Quieras que no, todo aquello que te protege, exceptuando el tema del cuello y el rostro, pero la necesidad primordial de llevar un chaleco balístico, ¿vale? Sí o sí, todo policía que salga a la calle, todo policía que se aprecie, operativo, patrullero, tiene que llevar un chaleco. Si la administración no llega, aparte de reivindicarlo, pues cómpratelo tú,
porque al final es tu integridad física la que está en riesgo, ¿vale? Y luego pues reivindica que la administración pues que lo adopte. Zona corporal y tiro y tipo de armas. Bueno, pues está claro que objetos contundentes, lanzamiento de piedras, botellas, etcétera, como no, va a ir a la zona alta, a la cabeza. Volvemos otra vez a reivindicar la necesidad de incorporar en los medios policiales, de llevar en un patrulla cascos de seguridad. ¿Vale? Armas blancas, como veis, a la zona alta. Y el tema de armas de fuego, por suerte, en este año, en el periodo 2024, no hubo que lamentar que ningún compañero sufría el impacto de un cartucho. Y aquí la distancia. Como veis, he dicho que no hubo ningún impacto. Aquí veis que las armas de fuego se utilizó a corta distancia, pero ningún policía sufrió heridas. ¿Vale? Pues si alguno la entra ahora o la ve en este momento, lo que sea, que lo tenga en cuenta. Como veis, a muy corta distancia, 3-4 metros, se produce la mayoría de intervenciones, armas blancas, armas de fuego. ¿Vale? Entonces, la importancia de adaptar nuestros sistemas de entrenamiento, sobre todo en el tema de defensa ante arma blanca, adaptado a la realidad de la calle, ¿no? A esa corta distancia. El tema de la regla de Tueller, como bien decíamos antes, 21 pies a 7 metros para redondear, o 6,5, como si queréis redondear aún más, 6,5. Pero es que todas las intervenciones que se recogen se producen a menos. Entonces es importante el trabajarlo con tu binomio, con tu cuerpo policial, el tema del desenfunde, ¿no? El tema de la regla de Tueller. Se debería de trabajar de distintas posiciones, ya no solo desde arma en la funda, sino desde arma en proactividad, el arma en búsqueda, el arma en seguridad, ya guardia alta, guardia baja, azul, la que tú quieras, y encarando, ¿no? Hay una serie de mecanismos para poder trabajarlo, para que tú sepas la rapidez que vas a tener ante una persona, que como bien dice la regla de Tueller, que a 21 pies una persona con un estado de salud medio va a tardar una distancia de 1,5 segundos, pues ahora tu policía piensa con un arma en la funda. Si no tienes entrenamiento, no sabes desactivar los mecanismos de extracción, si además llevas algún tipo de seguro en el arma, si además no portas cartucho en recámara, qué tiempo vas a tardar, ¿no? Y esa gota de tiempo puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, ¿vale? Y estos entrenamientos en tema de defensa ante arma blanca, cuando se trabaja la regla de Tueller, a ti también te sirve para hacerte un mapa mental de a qué distancia el agresor va a ser mortal, es decir, que a la que tú no vas a tener capacidad ninguna de reacción ante un agresor a 2-3 metros de ti. Por lo tanto, a lo mejor aquí puedes llevar a la conclusión de que cuando vas a una intervención, a lo mejor llevar el arma en la funda en forma de proactividad para tú adaptarte ante una posible agresión, ¿vale? Y sobre todo, que decíamos antes, la distancia de seguridad, que la distancia es vida y más en este caso, ¿no? Ante armas blancas. Evolución, ¿vale? Lo que decía anteriormente, han habido años en que ha habido agresiones a policías que se han registrado muy pocos datos. El año pasado, el 2023, fue el que más, hubo una evolución tanto en armas de fuego como en armas blancas. Y este último informe se ha visto reducido, pero creemos que para el 2025 va a estar, esperemos que no en los niveles del 2023, pero va a estar ahí, ¿vale? Entonces, al final, esto es desterrar pues el aquí nunca pasa nada. En los últimos EPIB, ya sea en el informe del 2023, bueno, permitirme que haga un poco de agua. En el informe del 2023 como en el 2024, viendo el número que aumentaba en relación a las agresiones con armas blancas, pues hemos querido extraer, concluir o añadir una serie de comentarios de cómo creemos que se producen con relación a los datos, ¿vale? En el 2023, de 33 casos analizados en los que hay agresiones con armas blancas, que el agresor porta arma blanca, los policías, en muchos de ellos, incluso habiendo sufrido lesiones, no hace uso de su arma de fuego, ¿vale? Esto se puede producir porque, por suerte,
no vivimos en un estado violento, nuestra educación no se ha basado en una costumbre de tema de violencia, y el tema de mentalizar y hacer uso del arma para quitarle la vida a otro, no estamos preparados porque no en todas las academias, no en todas las instituciones se nos prepara para este tipo de situaciones, ¿no? Y en ese momento, y como así recoge, por ejemplo, Grossman en el libro de Matar, incluso militares que estaban en la guerra, incluso siendo disparados o teniendo al enemigo a corta distancia, no querían hacer uso del arma por esa fuerza contradicción en el de quitarle la vida a otra persona. ¿Vale? Entonces, las formaciones, quieras que no, deben ir encaminadas a mentalizar a los agentes para este tipo de situaciones, porque al final va a ser tu vida o la del otro la que esté en juego. En el año 2023, ante armas blancas, los agresores fueron abatidos. Cuando digo abatidos, fueron fallecidos, neutralizados completamente. Ponerles el eufemismo, el sinónimo que queráis, pero destacar que los compañeros, que en este caso no hubo condena para ninguno de ellos, ¿vale? Es decir, tenemos que desterrar también el mito de ante una persona que lleve un arma blanca, no hagas uso del arma de fuego porque como le dispares y lo mates, te vas a ir a la cárcel. No. En muchas sentencias, ya sean recientes como el año 2002, como tengo alguna, de que ya se ha hecho uso del arma de fuego contra personas que escriben un arma blanca, y el Tribunal Supremo siempre ha absuelto a los policías, ya sea porque se han cumplido los requisitos del 24 o se ha cumplido lo que establece la doctrina de jurisprudencia de los requisitos del 27, eximente del cumplimiento del deber. Ha habido una variedad en el uso de medios ante armas blancas, como puede ser ya sea el bastón o lo que es el inmovilizador, y en alguno de ellos el inmovilizador también ha fallado, ¿vale? Así que mucho cuidado, y siempre recomendamos que si una persona, un agresor, digamos que está en estático y tienes la capacidad de hacer uso del DED, del dispositivo electrónico de control, o el más conocido a nivel policial, el Taser, por su marca, que siempre tengas un medio de fuerza alterno, en este caso un arma de fuego, por si falla el inmovilizador, porque hay que decir que es mucho más difícil hacer un disparo efectivo con el Taser. ¿Por qué? Porque tiene dos sondas, y si no impacta en las dos, lo que es el circuito no se cierra y no se produce esa, ¿vale? Y aquí lo que decía del tema de cuando se ha hecho uso del DEP ante personas con armas blancas, las lesiones que se producen son leves o inapreciables, ¿vale? También hubieron escudos de protección, por eso también hacíamos hincapié en la presentación de la necesidad de llevar escudos, que es importante ya no para el orden público, sino para ante personas que porten armas blancas, ¿no? Por eso también escudos ya que sean inversos, ¿vale? Para un mayor control para estas situaciones. Y eso sí, que todo material que te doten, que vaya acompañado, como no, de una formación óptima. Y lo que decía anteriormente, que no se tiene aún esa conciencia del daño que producen los filos, de que muchos se producen a corta distancia, por supuesto, pero hay la necesidad de adaptar esos entrenamientos para adoptar una actitud, lo que sería proactiva, y siempre visualización de las manos, de la zona de la cintura, que es donde el agresor puede llevar este tipo de objetos. Y como conclusión del año 2023, 4 fueron los violentos agresores que fallecieron o que murieron aparte de un enfrentamiento armado contra policías. Uno de ellos portaba una escopeta, que fue un caso porque estaba allí su pareja o expareja, fue armado con una escopeta, los compañeros llegaron y la verdad es que los compañeros lo hicieron muy bien, pues con su arma corta pudieron en este caso abatir a la persona que le estaba disparando con una escopeta. Y el otro fue un compañero en la zona de Galicia, que le agredieron con una barra de hierro que llevaba una persona bastante corpulente, lo que decíamos anteriormente, era de origen africano,
que primero le dieron con el inmovilizador, como llevaba ropa gruesa, en este caso la sonda no hizo su función y entonces posteriormente el compañero tuvo que abatirlo desde el suelo cuando ya había sido agredido. Esto lo hemos querido adaptar también en el año 2024, está en una serie de conclusiones. Si en el 2023 hablábamos de 33 casos analizados, en este han sido 38 las intervenciones que hemos podido registrar. ¿Vale? Más o menos podríamos hablar de los mismos con diferentes datos, pero el policía que saca el arma de fuego y que no hace uso de la misma, entonces al fin y al cabo se va repitiendo, pero lo que buscamos con estos informes y estos datos es abrir esa mentalidad, ¿no? De eso de aquí nunca pasa nada, de que un filo no puede utilizar el arma de fuego, de que no es peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. No, todo lo contrario, ¿vale? Y sobre todo el tema de la distancia, y como ahí establecemos, de estos 30 casos, y como nos decían las gráficas, ya, estás aquí en esta charla, ya sea en directo, sea en diferido, imagínate a 2 metros de distancia que te saquen un arma blanca, cómo tienes que reaccionar. Al final, lo que hemos dicho anteriormente con la gráfica del uso de medio que utilizamos, al final algo tienes que hacer con las manos para repeler esa agresión en una primera instancia que te permita ganar distancia para poder pasar a otro elemento, ¿no? En este caso, pues seguramente el más óptimo sería el arma de fuego. Y siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta que ante un filo a corta distancia va a ser muy difícil que no sufras algún tipo de lesión. Por lo tanto, la importancia de conocer la peligrosidad de estos objetos y adoptar tu posición de defensa, tu posición de combate, adaptarla para que tus lesiones sean, vamos a ser, mínimas, ¿vale? Y a intentar que el corte no se produzca en una zona más venosa, si a lo mejor vamos a predominar de que sea el corte en una zona más muscular. Al fin y al cabo es para la supervivencia nuestra y como he dicho, ante una agresión con arma blanca, algún corte nos vamos a un corte, algún pinchazo, nos vamos a llevar. ¿Vale? Aquí lo mismo que anteriormente, ¿vale? Las intervenciones con enfermos mentales, como decíamos en la gráfica, pues tienen predominancia por el tema de estos cuchillos. Y en el 2024, a diferencia del 2023, que fueron 4 los que fallecieron ante un enfrentamiento con compañeros, en el 2024 no se registró ningún caso. Vale, y ahora muchos a lo mejor podéis decir, pero Itepol, siendo una asociación, siendo 23 compañeros que tenéis vuestras familias y demás, ¿por qué por mucho tiempo, porque todos los días nos dedicamos a buscar noticias y luego cuando hay que extrapolarlas a la base de datos, en este caso utilizamos Excel y luego establecer las gráficas, realizar el informe, publicarlo, etcétera, etcétera? Pues bueno, al final lo hacemos de forma desinteresada para abrir los ojos de los compañeros y luego por el feedback que a veces alguno nos enviáis, y esto es de un compañero que en una situación dada bastante complicada, en una intervención policial que él nos remitió, pues lo que es el EPIB, lo que es la web de ITEPOL y todo lo que hemos hablado, esto, ya no solo esto, y luego lo que comentaré, el tema de la guía de adaptación tras tiroteo, pues el compañero como que le vino bien ver que tenía algo de apoyo, ya no a nivel institucional, sino en este caso de la asociación, y él se sintió pues como aliviado, ¿no? Gracias a nosotros. Entonces, con este tipo de mensajes a nosotros ya nos sirve y ya nos llena para seguir y saber que estamos en el camino correcto con lo que estamos realizando. Vale, os dejo un par de segundos más por si lo queréis terminar de leer, ¿vale? Al fin y al cabo, seguro que todos los que hemos sufrido en algún momento, por desgracia, algún tipo de agresión, nos hemos sentido como el compañero que en este caso nos envió el mail, ¿vale? Las carencias que tiene la administración ante este tipo de situaciones, que a lo mejor incluso con un mero debriefing, ¿no? Que sería esa reunión por parte de los implicados en una situación de alto estrés, una agresión con arma blanca, arma de fuego, etcétera, reunir a los implicados por parte de tus mandos y sobre todo el preguntar el cómo estás, ¿no? El cómo estás o incluso que por protocolo ya tuvieras
unos días para poder irte a casa, los necesarios, ¿vale? Para evitar pues este tipo de desasosiego y luego una posible motivación evitativa en la vuelta al trabajo, ¿no? Entonces también el tema de la salud mental, también es importante que las administraciones hicieran hincapié para este tipo de situaciones. Bueno, aquí como siempre que hablamos incidimos en una conferencia en Asturias de Samuel Vázquez, que todos lo conocéis, policía actualmente en un partido político para reivindicar todo lo que están haciendo de la asociación del siglo XXI. En el Parlamento Europeo llevó el EPID para demostrar de las agresiones que habían hacia los policías. La realidad de los policías en Europa es cada vez peor. Les voy a dar unos datos antes de acabar, referentes a España, extraídos del informe de estadísticas policiales víctimas de incidentes violentos correspondiente a 2023, que español se niega a analizar este tipo de hechos para así poder ocultar La importancia de esas agresiones que sufrimos los policías y desde aquí también volver, repetir, en darle visibilidad en una sede parlamentaria como es en el Parlamento Europeo sobre la importancia de lo que es ya no el EPIB, sino reivindicar esas agresiones que sufrimos. Bueno, aquí lo que he dicho ya anteriormente, el reivindicar si el aquí nunca pasa nada, pues bueno, pues a veces con una muestra es siempre más destacable que si os lo digo yo. Estos son las consecuencias derivadas de compañeros que han sido agredidos, ya sea con objetos contundentes o armas blancas, ¿vale? Esto es lo que se interviene alguna vez o con lo que se intenta quitar la vida de los policías, que cualquiera de nosotros podríamos ser uno de ellos en cualquier momento, ¿vale? Esta es de Airsoft, ¿vale? Esta no, esta sí que era de verdad. Otra arma de fuego. Lesión con arma blanca, ¿vale? Ya he dicho que ante un arma blanca es muy difícil no sufrir lesiones a una corta distancia, ¿vale? Me consta de compañeros que ya llevan, tanto en el cuello como en brazos, llevan protecciones para el tema de anticorte, ¿vale? Igual que llevamos los guantes, pues también hay gente que lleva el tema de protección en la zona de brazos y la braga de cuello, que hay bragas que llevan protección anticuchillo. Esta imagen, no es que esta imagen lo que quiere demostrar, en este caso fue la intervención en que el teniente coronel Pedro de la Güey falleció en una situación ante un atrincherado que le pegó un tiro, ¿vale? Esto fue en un municipio pequeño y esta imagen podríamos ser cualquiera de nosotros destrozados, abatidos, cuando un compañero, amigo, ha perdido la vida, ¿vale? Estas son situaciones en las que no deberíamos ningún policía vernos, que ningún compañero pierde la vida en una situación de trabajo ante estas situaciones, ¿vale? Pero por desgracia ocurren y es la realidad al fin y al cabo. Lo que hablábamos antes del tema de uso de nuestra arma de fuego ante personas, ¿vale? Son varias las noticias que se van recogiendo durante estos años. La policía abate en Sevilla, abate, neutraliza, etcétera, neutraliza que no elimina, ¿vale? Otro suceso, desgraciadamente lo ocurrido en Andújar, pero que también falleció un compañero. Lo que me comentaba anteriormente del tema de la noticia, del caso de los compañeros que repelieron ante una persona que llevaba la escopeta. Este es el caso de la Coruña que decía anteriormente, estos ya son del año pasado. Esto también destacarlo, en esta situación, este caso en concreto, fue un asalto a la comisaría que se repitió en varias ocasiones, por la mañana y por la tarde, y al final el malo se cruzó con la patrulla, iba, si no recuerdo mal, un cuchillo y un hacha, y al final los compañeros tuvieron que abatirlo. Es decir, esta persona intentó hasta en 3 ocasiones, que a lo mejor puede ser un caso de suicidio por policía, hasta en 3 ocasiones el mismo día, 2 de ellas entrando en la comisaría, armando escándalo y con armas blancas,
y que es que llamativo, porque es que fue detenido y puesta en libertad. Y al final, pues esta persona tuvo que ser abatida por parte de los compañeros que vieron su vida en peligro. Esto fue con un arma de fuego, 70 cartuchos, intervinieron a la persona que llevaba el arma. Esto se originó por una disputa entre el cliente y el dueño del bar. El cliente se fue a casa, cogió la pistola, empezó a disparar y esto fue en Zamora y se produjo un tiroteo y los compañeros al final acabaron con la vida de esta persona, que según ponía en las noticias eh, tenía licencia F, tirador deportivo, ¿vale? Otra situación, aquí el malo llevaba tanto una escopeta como un hacha. También un caso reciente, a final del año 2024. Aquí también destacar que los mismos agentes utilizaron un torniquete para el control de la hemorragia. Como bien sabéis, aquí tanto en las lecciones magistrales, Luis os hablará del tema de Stop the Bleed y también tenéis en las presenciales también tenéis el tema de control de hemorragias, la necesidad y la importancia de policialmente, ya no para ponérselo a un tercero, sino para nosotros una autoaplicación del tema de los torniquetes y otros medios de control de hemorragias, como puede ser un hemostático, ¿vale? Esta es la muy más reciente aún, el mes pasado. Estoy aquí en la zona de Valencia, además un municipio cercano de donde yo personalmente resido, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre por parte? ¿Qué le ocurre a un policía? ¿Qué hace la administración cuando un policía hace uso de su arma de fuego? Pues el policía seguramente no acabe el turno y se vaya tan contento a su casa a hacer sus menesteres que tuviera pensado, sino que, como he dicho anteriormente, no vivimos en una sociedad violenta, no nos educan en la violencia y nuestra cabeza, por desgracia, va a estar pensando de forma recurrente en los hechos sucesivos. Más que nada porque así me consta, por parte que he tenido la suerte de poder hablar con compañeros que están en este tipo de noticias y en otras similares. Entonces, la conclusión y al fin y al cabo, que ellos se ven desatendidos por parte de la administración, que nadie les explica qué les va a ocurrir mentalmente, que todo parece que se quiere resolver ya, enseguida comparecer, que donde está el atestado, que el arma, que de forma gratuita en nuestra página web, la guía de actuación tras tiroteo policial o acontecimiento de estos estrés, que seguramente te pueda ayudar a lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Siempre intentamos, cuando tenemos constancia de que ha habido un tiroteo o que el policía se ha visto inmerso en una situación peligrosa, ha hecho uso de su arma de fuego, a través de las redes sociales, ya sea en Instagram o nuestro canal de Telegram, darle publicidad otra vez a esta guía para que le llegue a esos compañeros que han actuado, ¿no? Porque le puede servir un poquito pues de aconsejable de qué le va a ocurrir mentalmente y qué se va a producir. Entonces, sería interesante que incluso previamente te lo leas y queremos destacar sobre todo esa persona de contacto, ya sea un compañero o un tercero, ¿vale? O incluso tener cerca el teléfono de un abogado previamente, por si te ves inmerso en este tipo de situaciones, que te pueda aconsejar desde el minuto cero, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que van a querer tus mandos, la institución, es que comparezcas, que ha ocurrido, que te quiten el arma, etcétera, 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 ¿vale? Entonces es importante que sepas y recalcar, sobre todo para prevenir tu salud mental. Entonces, aconsejamos también descargar la guía, leerla y hacerla llegar a tus compañeros. Es importante el tema de la formación para adaptarse a este tipo de... Pero la formación tiene que ser adaptada a la realidad de la calle. Ya no solo para que no te engañen, para que no engañen al ciudadano, sino a ti, policía, ¿vale? Policial, desconozco dónde se produce, desconozco la formación que tienen las personas que actúan. Se trata de una intervención de una protección de un bit, que se produce un disparo y veréis a continuación la resolución, ¿vale?
Bueno, este vídeo, nótese la ironía de la presentación. Este es un vídeo que se hizo público por parte de la institución que representa a los compañeros. Lo único, resaltar, quiero quedarme con que, como veis, hay niños y sería una representación a nivel infantil. Pero cuando hablamos del tema de la realidad de la calle, pues también se produce este tipo de escenificaciones o de coreografías en un público ya adulto, ¿vale? Luego explicaré el motivo, ¿vale? Este vídeo no tiene audio y lo que está captado con un móvil, lo que es la resolución, pues tampoco, además a tanta distancia no se ve bien, pero sí que va a servir para el contexto posterior que quiero comentar. Lo que quiero hablar con el tema, repetimos, formación adaptada a la realidad de la calle sin engañar al policía ni al ciudadano, pero sobre todo al policía. Con relación al segundo, de que las personas que van armadas con cuchillos no suelen obedecer, ¿vale? No suelen obedecer. En este caso vemos a compañeros empuñando la defensa larga, viene otra patrulla, vienen con escudos, que no en todos los vehículos policiales llevamos escudos, y parece que le digas al malo, al agresor, cualquier cosa, de repente tira el cuchillo, se da la vuelta y se pone en una posición de manos en la cabeza para que produzcas a detenerlo. Pero es que eso luego lo ve el ciudadano y cree que en la vida real el policía va a hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, reivindicar cuando se haga este tipo de simulaciones ante un público adulto lo que es la realidad de la calle, ¿vale? Porque por desgracia, ¿qué es lo que nos encontramos en la calle? Pues lo siguiente. Por desgracia, es la situación de Andújar de junio del 2023, que todo lo malo que puede pasar ocurrió ese día y ya sabéis cómo acabó. Pero si lo ponemos en contexto con lo anterior, con la formación no se puede engañar a los policías, ¿vale? Porque a lo mejor te hacen creer, como veis en el vídeo, que el compañero alimenta el arma. Porque aún está el mito de no, tú ante una persona alimentas el arma porque eso le va a entrar un pánico y va a soltar el cuchillo, va a soltar la escopeta y se va a arrepentir de lo que estaba haciendo. No. Luego sabéis, el compañero saca en primera instancia el arma de fuego, luego por lo que sea se lo piensa porque a lo mejor le han dicho de no dispares porque el juez te va a meter en la cárcel, intenta sacar el bastón y lo que se produce, ¿vale? Entonces, por favor, la formación adaptada a la realidad de la calle, que la realidad de la calle, por desgracia, es ese contexto, ¿vale? La sentencia del año 2024, que he hecho la previa anteriormente, el agresor llevaba un cuchillo de 12,5 centímetros, se producen 19 disparos en menos de un minuto y de eso lo que impactan en la víctima, ¿vale? 19 disparos entre ambos policías, por eso también es relevante cuántos cargadores llevo, cuántos cartuchos, ¿no? Y desterrar el típico mito de lo que no hagas con un cargador, lo que no hagas con 4 cartuchos, no lo vas a hacer. Aún existen compañeros de que no llevan un cartucho de repuesto para no llevar peso, e incluso a lo mejor llevan 4 o 5 cartuchos como mucho lo que es en el único cargador que llevan, ¿vale? Entonces, como nunca sabemos dónde nos vamos a encontrar, pues bueno, cada uno que piense, que considere, a ver cuántos cartuchos, cuántos cargadores llevo de forma adicional. Y en esa sentencia, pues bueno, el tribunal estableció que se cumplía lo que eran los requisitos de la legítima defensa y fueron absueltos. Esa es de 2024, pero también tenemos una del 2002, para que nadie piense, no, pero es que esto, el Tribunal Supremo ha cambiado de idea en los últimos años, no,
¿vale? Porque muchos dicen, no, es que de la sentencia del año 2023 de abril del juez Leopoldo Puente, que hablaba de la regla de Tueller, el estrés de combate, etcétera, que aquello se produjo por una, o sea, me imagino que lo recordaréis, pero aquello era una situación de un civil que hizo uso de esa arma de fuego y que mató al agresor, que llevaba un cuchillo y un hacha y que lo quería matar, y el juez Leopoldo Puente, la sentencia, lo introduce, ¿vale? Pero no, no es que haya cambiado de opinión el Tribunal Supremo, ¿vale? Sino esto viene del 2002. Y además, recientemente hay una noticia también de este año 2024, ¿vale? Que es esta, correcto, esta sentencia del año 2024, de un caso del año 2021 por parte de la Guardia Civil, que también hacen uso de su arma de fuego ante una persona que lleva dos cuchillos, dos navajas en este caso, y esa misma sentencia también te habla de la regla de Tueller y de aquí el tribunal solicitó a la institución, en este caso, los manuales que tenían del uso de la fuerza ante tipo de agresiones, ¿vale? Eso que siempre se habla de que tenemos que adaptarnos a los protocolos, ¿vale? Pues en este caso el juez consideró necesario solicitar esos manuales para revisarlos. Esta sentencia, que os dejo abajo el número de la IS del CENDOT, y en nuestro canal de Telegram también la hemos publicado, esta es de la Audiencia Provincial de Madrid, al igual que la otra, donde es interesante leerla, ¿vale? No solo por esto, sino por todo lo que acontece. Aquí los compañeros agotaron todos los elementos previos, ¿vale? Ya sea combinando para que soltara el cuchillo, se estuvo bastante tiempo detrás de él, se hicieron tiros intimidatorios y se hizo uso del arma de fuego. Cuando fue a cometer contra uno, se giró y fue a por el otro compañero, que hizo 2 disparos. De esos 2 disparos que se recogen en la sentencia, es que es de manual esta sentencia. Uno de los disparos fue a la zona de la cadera, que la rozó, y el otro fue también en la zona baja, en la zona de la pelvis, que le perforó lo que es le atravesó lo que es la arteria poplitea, se produjo un shock hipovolémico y en el malo. ¿Vale? Es decir, los compañeros hicieron todo lo que establece la norma. Agotar los elementos previos. La combinación, el habla, la distancia, etcétera, etcétera. El tiro intimidatorio. El disparo a la zona no vital. El agresor falleció, si no lo he dicho. Los 2 disparos a la zona no vital. Y aún así falleció. Los compañeros, por supuesto, quedaron absueltos, pero nadie le quitó de esos 2-3 años hasta que llega la sentencia estimatoria o que archive el caso, ese desazón del tema de no dormir. Por eso también muchas veces en ITPOL reivindicamos de que sería necesario de que hubieran juzgados especializados para que no se dilate tanto en el tiempo este tipo de situaciones, ¿vale? Igual que tenemos Fiscalía de Menores, tenemos violencia de género, que hayan jueces y tribunales especializados para que estas resoluciones, para estos casos, se resuelvan lo antes posible, ¿vale? Porque seguramente el policía, después de estas situaciones y verse inmerso durante X años en un proceso judicial, a la hora de ir a trabajar seguramente no vaya a ir con la misma actitud, ¿vale? Entonces esto va también en contra de la administración. Para algunos que te dicen, no, es que si haces uso del arma de fuego, disparas y tal, aunque no haya responsabilidad penal, te van a exigir una responsabilidad civil. No, eso no es así. El Código Penal, no lo digo yo, lo dice el Código Penal en su artículo 118, siempre que se cumplan los requisitos tanto del 24 de la legítima defensa como del 27 del cumplimiento del deber, responsabilidad civil no va a haber ninguna, ¿vale? Otra cosa sería distinta con el 25, que sería el estado de necesidad, pero en este caso a los policías es muy difícil el tema de la aplicación del 20.5, sería para casos bastante remotos. Normalmente es el 24 y el 27 los que entran en juego, el 24 cuando se va a cometer los medios de dotación previamente a esa agresión hacia los policías. En conclusión, el Código Penal, en el artículo 118, si se dan los requisitos de estas causas de justificación, estás exento de la responsabilidad civil. Y por desgracia y consecuencia, así que también recogemos en el EPIB, son casos de compañeros fallecidos. ¿Vale? En este caso, lo que hablamos antes de la imagen del compañero del grupo de la UEI que estaba de rodillas en el suelo porque su compañero
Pedro Alfonso Casado, teniente coronel de la UE, había sido fallecido. Por otro tenemos a Alejandro Congosto del caso de Argamasilla de Calatrava, que como mucho año 2022 también de un tirador, vamos a llamar un tirador activo, estaba trincherado en su vivienda, que falleció el compañero, y otros más miembros de Guardia Civil y civiles fueron también lesionados. Otro caso más de otro compañero fallecido. Otro más, esta fue en una situación de servicio, un compañero que estaba mediando en una pelea que se produjo en una zona de ocio, en un pub, se identificó y el agresor acometió contra él con un arma blanca. Aquí el caso de Igor el Ruso, ocurrido en la población de Andorra de Teruel, donde fueron a un servicio en una vivienda requeridos por el titular de la misma, de un diseminado de una zona de campo, que también por desgracia falleció este señor, que había visto de que creía de que alguien había entrado en su caseta, pero no pensaba que estaban dentro ni que era Igor el Ruso, y al final fallecieron los dos compañeros y la persona civil también. Esto era el fallecimiento de un compañero de Gabá tras un tiroteo que falleció pasados los días. Compañero de PJ también, que fueron una investigación de un crimen, se cruzaron con el malo en el portal y este acometió con un cuchillo, ¿vale? Quitándole la vida también al compañero. Otra situación en Madrid, el caso de Vanessa Lague en un tiroteo en el tema de un atraco de un banco. Ella falleció por desgracia y el compañero también que repelió la agresión también acabó con lesiones, pero este caso de Vanessa fue relevante porque luego a partir de las instituciones públicas se hizo bastante, o sea, debido a la reivindicación por parte de los policías, las instituciones públicas dotaron de chalecos balísticos, pero ¿qué pasó? Que cuando tenían que dar esos chalecos balísticos a las mujeres, se dieron cuenta de que tienen dos protuberancias, ¿vale? Que son los pechos, y que esos chalecos no les servían. Entonces tuvieron que hacer otro pedido adaptando esos chalecos a las consecuencias, a las características de las mujeres. Por eso también de que a veces el material lo solicita gente que no tiene los conocimientos necesarios, ¿vale? Por desgracia, el primer compañero que recogimos en el EPI del año 2014, esto fue en Málaga. Este compañero, el agresor era foto alrededor, cuchillo de estos pequeñitos que podía llevar para cortar el pan, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que mucho cuidado en esta situación. Por desgracia, el compañero no portaba chaleco. El caso que todos conocéis, del caso del policía fallecido en Andújar, Juan José Lara Egea. Esta también meritoria, el compañero de Guardia Civil que antepuso su vida ante una persona que había robado un vehículo y estaba se produjo un seguimiento por parte de los compañeros, y él puso su vehículo, en este caso una moto, que estaba en una carrera de niños, sobre todo de niños, y protegió la vida de estos niños con la suya, ¿vale? Y desgraciadamente también falleció el compañero Damaso. El año pasado, en Barbate, 9 de febrero, los compañeros, otro caso también característico, que ha tenido bastante repercusión, David y Miguel Ángel, ¿no? Todos sabéis el caso que ocurrió en Barbate. Vale, yo creo, esto lo recogemos en el EPIP. Al final, las instituciones públicas, ante esto, lo único que saben hacer, a título póstumo, no me sale el nombre, perdón, el entierro, ¿vale? Es lo único, pero es que debemos de reivindicar el previo, ¿no? Situaciones como la de Barbate que no se lleguen a producir, ¿vale? Esto es el entierro que se produjo por parte de los compañeros David y Miguel Ángel, y en nuestro calendario Thin Blue Line, el mes de febrero, lo hemos querido dedicar a ellos porque se lo merecen, la verdad. Vale. Yo creo que por todos los compañeros fallecidos durante estos 2 años se requieren un aplauso por parte de todos nosotros, ¿vale?
porque al fin y al cabo cualquiera podríamos ser algún día de ellos. Nosotros todos llevamos uniforme, estamos en la calle, a pie del cañón, podríamos ser, por desgracia, cualquiera de nosotros. Lo que decía anteriormente, en memoria y para rememorar a todos estos compañeros, ITEPOL también de forma altruista, y en nuestra página web podéis descargar el calendario Thin Blue Line, que lo que hacemos es recordar todas aquellas intervenciones que por desgracia estos compañeros han fallecido y que no queden en el olvido, ¿vale? Porque sí permanece en nuestra memoria en su labor de trabajo. Yo creo que todos conocéis a Grossman, su libro sobre el combate, seguramente todos, un porcentaje alto, lo habéis leído, y cuando lo trajimos aquí a Madrid por parte de ITEPOL en el año 2018 fue una frase que la tenéis aquí, la podéis leer, que la consideramos bastante relevante, ¿no? Sobre todo el tema de cada día que salgáis de vuestras casas, decir a vuestras mujeres e hijos o parejas que los amáis, ya que puede algún día no regreséis, ¿vale? No os vayáis nunca al trabajo habiendo discutido con vuestra pareja, ¿vale? Darles un beso, decirle que las queréis a vuestros hijos, a vuestros seres queridos. Por desgracia, algún día no volvéis, ese desazón que va a tener le va a acompañar durante el resto de su vida de que el último trato que fue con vosotros fue de forma negativa. ¿Vale? Entonces, un beso, un te quiero, lo que queráis, siempre a vuestros seres queridos, que al fin y al cabo son los que tenéis seguramente en las taquillas de vuestro vestuario. Otros libros que recomendamos, ¿vale? El de Lucas Canteras, compañero de Policía Nacional, bastante interesante. Los que conocéis, he dicho anteriormente, el de Grossman, el de Sobre el Combate, el de Matar, el tiroteo de Miami, de Edmundo Mireles, ese tiroteo bastante interesante y que hizo cambiar la concepción en el tema de la munición del FBI, ¿vale? Que hace poquito, además, en nuestro canal de Telegram publicamos en abierto el documento, ¿vale? Está en inglés, está escrito a máquina, está en PDF y lo podéis tranquilamente, lo podéis leer, incluso se puede copiar y pegar y el traductor lo podéis. De todos conocéis a don Ernesto Pérez Vera, y el de Lecciones de Sangre, también relevante porque son intervenciones de los años 80, años 90, que muchas de ellas han servido para establecer protocolos para mejorar lo que es el trabajo a nivel policial. Nada, por último, estas son nuestras redes sociales. Ahí tenéis el canal de Telegram que he comentado durante la charla. Por si alguien quiere entrar, solemos poner bastantes noticias, formación, analizamos sentencias, vídeos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os invitamos a entrar y que pertenecéis a la comunidad de ITEPOL. Último, y para despedirme, una frase que nos gusta poner de Archilochus, un poeta y mercenario. Ya tiene un par de años, pero él ya decía esta frase, ¿no? Se recogen en los libros, que él establecía que en una situación de crisis no alcanzamos el nivel de nuestras expectativas, sino que caemos al nivel de nuestro entrenamiento. Es decir, no creas que porque hayas visto un vídeo o por lo que estés pensando, si no lo has entrenado en una situación real, no te va a salir. Por lo tanto, no queda otra que es entrenar, entrenar, entrenar y formarse, ¿vale? Nada, Ricardo, por mi parte, la presentación ya que la he quitado de la pantalla y ahora estaré yo. Muy bien, pues muy interesante todas las estadísticas y todos los detalles que nos contáis y ya no solamente, como digo, de la estadística, sino todos los detalles más específicos de alguna de las intervenciones y estas últimas recomendaciones también que son muy interesantes para tomar conciencia del asunto. Pues no sé si la gente tiene alguna pregunta, que nos dejen si acaso las preguntas y las ponemos. Dejamos aquí un par de minutos. Y mientras tanto, recuerdo que nos queda una semana más de jornadas
de lecciones magistrales de las jornadas. La semana que viene tenemos a Luis Martín, el doctor Luis Martín, que nos va a hablar de Stop the Bleed. El doctor Luis Martín es el coautor del estudio científico del Consenso Victoria, y nos va a hacer una lección magistral desde un punto de vista científico de lo que es el Stop the Bleed, el control de sangrados. Y bueno, pues nada, lo tenemos la semana que viene, el domingo a las 11 de la mañana tenemos esa lección magistral. Y aprovecho porque además tenéis un podcast, ¿verdad, Caco? Con Luis. Sí, exacto. Gracias a ti, Ricardo, que nos pusiste en contacto con él. Lo pudimos tener en nuestro canal de podcast, en iVoox, iTunes o Spotify, y hablando de esto, ¿no? Del Consenso Victoria, cómo se generó, y desde un punto de vista, desde un doctor de primera línea, ¿no? Que está ahí y, como tú has dicho, coautor de este proyecto. Sí, tengo por aquí el enlace. No sé si tú lo tienes a mano. Así que animamos a los compañeros a que estén. El enlace de vuestro podcast. Aquí. Vamos a dejar aquí el enlace. Perfecto. Sí, lo pongo aquí, el enlace a vuestro podcast. Y bueno, ahí tienen todos los capítulos, se deja el enlace al podcast principal. Tiene todos los capítulos, porque hay una cosa que yo creo que, ya que decimos todo el tema del podcast con Luis, del Stop the Bleed, del Consenso Victoria y demás, hay una cosa que me parece que quiero puntualizar, porque creo que vosotros sois de los primeros podcasts que se hicieron digamos, del colectivo de profesionales de la seguridad y defensa. Antes de vosotros no había... El primer podcast que grabamos, si no recuerdo mal, que fue a Germán Villanueva, que a lo mejor seguramente lo conozcas, fue en el 2016. En el año 2016 ya empezamos con el tema de las publicaciones en iVoox, de grabar, y yo creo que sí, que fuimos de los primeros, ¿no? Pues por suerte ahora tenemos más compañeros al tema de la divulgación. Vosotros también tenéis canal de podcast, y sí, actualmente llevamos 68 con la última que grabamos el otro día. No es que tengamos una periodicidad establecida, sino que a veces grabamos cada 2 semanas, que pasan meses y no grabamos, ¿vale? Porque, como habéis dicho, la asociación es altruística. Con Germán Villanueva tuvimos la suerte. Bien, yo lo digo porque yo creo que fuisteis de los primeros y en por hacer cierto, que tenemos... Dime, adelante. Tenemos 2 pendientes. ¿Te acuerdas que me propusiste 4? Sí, que tenemos 2 pendientes. Me acuerdo que me propusiste 4, 2 se llevaron a cabo. La tercera eras tú y luego la otra el compañero vuestro. Sí. Tenemos que hacer una de tiro y otra con Pablo Varela, la tuya, sobre sistemas formativos de intervención y combate cuerpo a cuerpo. Efectivamente, nos pondremos con ello. Correcto. Efectivamente. Yo creo que hacía referencia yo al tema del podcast vuestro y demás, porque yo siempre, además lo comento también muchas veces con Finger Out, que también creo que lo conocéis y demás, y lo comento muchas veces con él. Digo, es un podcast que lleva, yo creo que fue de los, si no el primero, de los primeros que hubo de los profesionales de la seguridad y defensa, hecho por profesionales de la seguridad y defensa para divulgar contenido de cultura de seguridad y defensa, y que sigue a día de hoy con la misma línea de traer gente y aportar conocimientos y aportar consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esa es una línea que es meritoria de mantenerla tanto tiempo, porque bueno, hay que estar ahí a pico y pala
ya no solamente grabando, sino buscando gente, buscando contenido y además hacer contenido que de verdad le sirva a la gente para su trabajo, no simplemente contenido de vamos a juntarnos aquí a hablar de nosotros, no, 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 vamos a juntarnos para hablar de cosas que le interesan a la gente, ¿no? Al final, eso creo que es una labor muy importante de cara a contribuir a la cultura de la ciberdefensa, que falta nos hace en nuestro país, ¿verdad? Sí, no, además es lo que tú estás diciendo, se agradecen las palabras. Al final, incluso no buscamos a compañeros de renombre, ¿no? Sino tengo ahí en la recámara que tengo que hablar un compañero que simplemente que no tienen tanta visibilidad, pero que aportan a esta comunidad con X motivos o X hechos y que hay que darle la relevancia, ¿no? Hace poquito, bueno, el último podcast fue a Juanfran, un compañero que ha creado, por sus inquietudes, ha creado un GPT. Un GPT, estamos hablando dentro de ChatGPT, que imagino la mayoría ya lo conocéis, pues los GPT, digamos que son ya unos chats más específicos, y él ha diseñado uno específico para policías que ante que consudir y te la resuelve. Yo lo he probado en varias situaciones, está bastante bien, incluso hasta te puede desarrollar lo que sería una minuta o lo que sería una comparecencia. ¿Vale? Entonces yo creo que este compañero era necesario darle importancia a eso que había hecho porque contribuía al desarrollo, a la mejora de nuestro trabajo. Hay compañeros, por ejemplo, Aarón, que también lo entrevistamos, que a través de Twitter pues desarrollaba hilos para el colectivo, pues hablando de situaciones, pues ya sea de bullying, de violencia doméstica, etcétera, etcétera. Yo creo que ese contenido también era importante a nivel policial porque él también tocaba mucho el tema emocional, ¿no? De cómo te sentías a posteriori. Entonces, le dimos también esa notoriedad que consideramos que se merece. ¿Vale? Entonces, también, ¿no? Todos aportamos y todo lo que consideramos importante lo intentamos adaptar. ¿Vale? Pues es el objetivo, ¿no? En ITEPOL el objetivo es, sobre todo, en pro de la formación y la seguridad de todos nosotros. Efectivamente. Bueno, aquí tenemos un comentario de un compañero que nos dice que remarcar que desde la Administración Estatal no se está facilitando datos sobre incidentes durante el servicio con enajenados mentales, siendo una de las causas principales de agresiones a agentes y en algunos casos ha tenido que ser solventado por unidades como el GRS y no han salido en las noticias. Hemos notado un aumento de agresiones de enajenados mentales. Sí, exacto, es lo que decíamos anteriormente, el tema de los centros psiquiátricos ya no parte de la administración, ya no se llevan como anteriormente, ahora las personas pues se le medican, todo el mundo tiene un trastorno, pues le dan su medicación y ¿qué ocurre? Que muchos de ellos no se la toman, no van a consulta, no hacen revisiones. Y al final, ¿quién lo padece este tipo de casos? Los que estamos en la calle, ¿vale? Por suerte, si se produce en un domicilio que es un atrincherado y que no hay nadie en peligro, pues si pueden ir los grupos de intervención que tienen más especialidad, más recursos para solventarlo con mayor seguridad, pues mucho mejor, que es lo que dice el compañero que se ha llevado a cabo. Aquellas que se hacen más públicas porque llegan las cámaras, sale la noticia y tal, sí que las recogen, pero pasan más desapercibidas porque se desarrollan más rápido, pues a lo mejor no llegamos, pero sí es que es importante hacer este apunte. Y yo creo que este aumento ha sido derivado también del tema de cuando nos confinaron a todos en el tema de la pandemia, que ha generado mucho problema en el tema de salud mental y mucha gente ha visto, muchas familias se han dado cuenta de que sus allegados tenían problemas de adicción, ya no solo con el alcohol, sino también con drogas, ¿vale? Y al final todo esto deriva, ¿no? Este aumento considerable en el tema de uso de las drogas, al final, quieras o no, te daña lo que es a nivel del cerebro, ¿vale? Y al final, como siempre, quien lo padece, los policías. Sí, claro, efectivamente. Bueno, sobre la pandemia y sus derivadas se podría hablar largo y tendido, lógicamente, pero bueno, creo que nos iríamos por otros derroteros, ¿no? Pero sí, efectivamente, ahí hay
hay un punto de inflexión importante en nuestro país que abarca quizás muchísimas áreas, ya no solamente la violencia, no solamente los trastornos, los problemas psicológicos que han derivado de más o menos gravedad, problemas económicos, problemas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha sido un punto de inflexión, quizás en todos los países, pero en el nuestro se ha notado bastante, yo creo. Y bueno, en fin. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos has expuesto de vuestro estudio. Creo que es súper meritorio este estudio que hacéis. Hemos visto que Samuel lo ha llevado a Europa porque tiene mucho valor y tiene mucho valor como en sí el estudio y es muy meritorio el estar buceando y tratando de detallar exactamente y además que lo hacéis en vuestro tiempo libre, al final. Nadie está pagando por ello, ni están todos los recursos del Estado para que salga este estudio adelante. O sea que tiene muchísimo mérito y yo creo que todos los compañeros os damos todos muchas las gracias por este trabajo tan importante. Así es. Así es. Y se lo cedemos amablemente a cualquier institución pública que lo quiera desarrollar. Efectivamente. Bueno, pues nada, Kako, muchas gracias un año más por acompañarnos y esperamos contar con vosotros el año que viene. Ya no solamente para que veamos las estadísticas de este año, el año que viene, sino que ya sabéis que en las jornadas en Almería tenéis un hueco ahí. Cuando queráis, os venís y montáis lo que queráis. Perfecto, pues yo se lo trasladaré, Ricardo, muchas gracias por dar visibilidad al EPIC, que es bastante importante, y se lo trasladaré a todo el equipo de ITPOL tu propuesta y a ver si podemos organizar algo presencial. Yo creo que es mucho nivel en esas jornadas presenciales y a ver dónde podríamos entrar nosotros, pero superar lo que tienes allí ya sería bastante complicado. Así que nada, muchas gracias a Ricardo, Escuela Tres Armas, y a todos los que estáis en la charla. Bueno, pues nada, lo dicho, hay mucho nivel allí, pero por eso tenéis que estar, porque es un sitio de nivel, por eso tenéis que venir para estar vosotros también, ¿eh? No os echéis de menos, pues que nosotros os tenemos mucho aprecio porque sois una asociación que lleva también un montón de años, igual que nosotros, y ahí estáis a pico y pala todos los días y sabemos lo que es difícil de estar año tras año, año tras año. Así que lo dicho, nos vemos el año que viene. Muchas gracias, Kako, y muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos en directo, y los que nos estáis escuchando en diferido, pues nada, la semana que viene, ya sabéis, estamos en directo con el doctor también, con el doctor Luis Martín. Gracias, Kako, un abrazo grande. Vosotros, chao.